Entrevista a la ex senadora boricua María de Lourdes Santiago sobre la vida y legado de Lolita Lebrón. La conversa se realizó para la edición 166 de Caribe Nuestro y se divulgó el 29 de mayo de 2019. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En noviembre de 2019 se cumplen 100 años del nacimiento de Lolita Lebrón. Ella fue una luchadora incansable por la independencia de Puerto Rico. Estuvo 25 años en cárceles de Estados Unidos por defender sus ideales. Un grupo de mujeres boricuas se organizó en el colectivo Las Lolitas en su centenario para recordar y celebrar la vida y legado de Lolita Lebrón. Montamos a la cubierta de este barco a la ex senadora puertorriqueña María de Lourdes Santiago. Ella integra el colectivo Las Lolitas. Muchas gracias, María, por estos minutos para Caribe Nuestro. Primero, ¿por qué Lolita comenzó a comulgar con la causa independentista? ¿Hubo algún hecho en su infancia o su adolescencia que la empujó a esta lucha? Lolita señalaba como el despertar de su conciencia política, el momento en que se enteró de lo que ocurrió en la masacre de Ponce. Eso fue el 21 de marzo de 1937, en un domingo de Ramos. Un grupo de militantes del Partido Nacionalista marchaban pacíficamente por la calle Marina de Ponce cuando fueron ametrallados por la policía insular. Resultaron muertos 19 miembros del Partido Nacionalista. Fue un episodio terrible, muchas otras personas resultaron heridas. Y cuando Lolita escuchó de esto, Lolita vivía en un pueblo de la montaña, en Lares, se estremeció profundamente y ahí fue que comenzó a hacer preguntas sobre la lucha por la independencia. Hay que recordar que debido a la gran represión contra el independentismo, no era común el que la gente conociera pormenores de la historia por la libertad de nuestro país. María, el 1 de marzo de 1954, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Torres y Andrés Figueroa Cordero atacaron el Congreso de los Estados Unidos. Háblanos de este episodio, qué pasó ese día, cuál era el objetivo de esta acción. El ataque al Congreso en el 1954 que dirigió doña Lolita Lebrón hay que verlo como parte del proceso revolucionario que inició el Partido Nacionalista de Puerto Rico el 30 de octubre de 1950 con distintos focos de insurrección en la isla y también en Washington con el ataque a Casa Blair en el que participaron Oscar Collazo, que sobrevivió al ataque, y Griselio Torresola, que fue abatido a tiros. En marzo del 54, Lolita Lebrón dirigió ese grupo de nacionalistas que entró al Congreso siguiendo instrucciones de don Pedro Albizu Campos, a quien nunca conoció personalmente, y sin embargo existía esta gran conexión y conociendo, ¿verdad?, de las personalidades de ambos, uno puede decir sin equivocarse algo casi místico. Don Pedro le confió la misión de organizar el ataque y ese día llegaron esos 4 puertorriqueños, Andrés Figueroa Cordero, don Rafael Cancel Miranda, quien todavía vive y sigue muy activo en la vida política, Irving Flores y Lolita. Llegaron al Congreso, dispararon desde la grada luego de que Lolita sacara una bandera de Puerto Rico y exigiera libertad para nuestro país. Fueron inmediatamente apresados y condenados eventualmente a cadena perpetua. Primero a una condena, la propuesta era condena de muerte y luego a cadena perpetua. María, ellos fueron condenados a muerte en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Truman conmutó la sentencia por cadena perpetua. Estuvieron 25 años en prisión hasta que Jimmy Carter los indultó en 1979. Entonces, María, ¿cómo este tiempo en la cárcel la impactó? ¿Qué contaba ella de esos años en prisión? Esos 25 años que Lolita Lebrón pasó en la cárcel fueron años terriblemente duros. Hay un episodio en particular que creo que vale la pena relatar para entender la dimensión del dolor que ella atravesó durante ese cuarto de siglo. Mientras Lolita estaba siendo procesada, su hijo menor, Félix, murió ahogado en Puerto Rico y no le comunicaron la noticia hasta semanas más tarde, cuando a punto de recibir la sentencia, uno de sus custodios, de una manera muy cruel,
le dice que su hijo ha muerto y luego le arrojan a la celda un papel con la terrible noticia. Años más tarde, Lolita perdió también a su hija, Gladys Mirna. En esa ocasión se le permitió venir a Puerto Rico para el funeral, donde recibió una gran acogida del país, que la saludó con una gran solidaridad. Fueron momentos terriblemente duros durante la primera docena de años aproximadamente. Lolita apenas recibió correspondencia, vivía en virtual aislamiento. De hecho, eventualmente logró establecer una correspondencia que se extendió por bastante tiempo con Francisco Matos Paoli, que es uno de los grandes poetas de nuestra tierra y que curiosamente había sido novio durante su adolescencia de Lolita, y eventualmente terminaron encontrándose. Don Paco Matos Paoli, como le conocemos acá, también estuvo preso en el 1950 por la Revolución de Jayuya. Qué duro lo que cuentas, María. Sin duda, Lolita fue una promotora incansable de la independencia de Puerto Rico. En 2001 la detuvieron en Vieques. Tenía 82 años, usuarios y usuarias. María, ¿cómo era Lolita en su día a día? ¿Cómo era su personalidad? Doña Lolita tenía una personalidad muy intensa, tenía una mezcla muy particular de severidad y de dulzura. De hecho, a mí siempre me trató de usted, ¿no? Era muy formal. Y tenía una particularidad sobre la que hay muchas anécdotas, y es que siempre andaba guapísima, siempre exacta, y pues si has visto fotos de ella, era de una belleza realmente deslumbrante. Y cuando estábamos en la desobediencia civil en Vieques, allí el Partido Independentista puertorriqueño al que yo pertenezco mantuvo un campamento de desobediencia civil durante un año entero. Y el 13 de febrero del año 2000, doña Lolita fue a ver a nuestro presidente Rubén Berríos, que estuvo allí todo ese año. Y yo tuve la buena fortuna de estar en ese momento en el campamento, y llega doña Lolita vestida pero exacta, con sus zapatos altos, su traje de chaqueta, media, empapada completamente después de la travesía de 45 minutos en las lanchitas de los pescadores, que era como llegábamos desde el poblado de Vieques hasta el campamento. Y doña Lolita, que tenía un elemento místico muy acendrado, había insistido en que la llevaran ese día a ver a Rubén para decirle que temía por su salud y que estaba convencida de que en medio de aquel campo contaminado por el bombardeo de la Marina, que había estado 60 años utilizando ese espacio para sus prácticas con bala viva, que ella estaba segura de que Rubén iba a enfermar allí, que eso le preocupaba mucho. Y efectivamente, unos meses más tarde, a Rubén le diagnosticaron cáncer. Luego de ese año de desobediencia civil, continuaron entradas intermitentes. Cada vez que se anunciaba bombardeo, había grupos de desobedientes civiles que entraban a servir de escudo humano contra las balas. Esa campaña de desobediencia civil se extendió por 3 años, y doña Lolita, ya con 82 años, y cuando realmente no tenía ya que probar su patriotismo, ni su valentía, ni nada, entró al campo de tiro y fue apresada y condenada a esa edad a 2 meses de prisión. Y cuando me tocó a mí a hacer lo propio y fui a la cárcel, ella acababa de salir hace apenas una semana, y todas las presas, lo primero cuando nos vieron llegar preguntaban, ¿y cómo está mamá Lolita? Había dejado una estela de amor, de cariño entre todas las presas, que las recordaban genuinamente con afecto de hijas. Esa era doña Lolita. María, ¿qué podemos aprender las nuevas generaciones de latinoamericanos y caribeños de la vida y legado de Lolita Lebrón? Yo creo que en estos momentos en que está bajo completo asedio la soberanía de los pueblos latinoamericanos que tanto han luchado por su libertad, y nosotros los puertorriqueños que todavía no la hemos alcanzado, en estos momentos es más importante que nunca ese legado heroico de Lolita Lebrón, esa capacidad de entrega a la patria, esa comprensión tan cabal del sentido de trascendencia
que debe impulsar las grandes luchas. Nosotros en Puerto Rico, que estamos en este momento viviendo bajo la dictadura de una junta de control impuesta por los Estados Unidos, tantas cosas que están pasando en nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, tenemos la obligación de rescatar el heroísmo de aquellos que en tiempos tan difíciles o más difíciles que esto supieron mantener con gallardía, con bravura el estandarte de la libertad. Y en Puerto Rico definitivamente creo que entre las mujeres que han hecho tanto por esta patria, doña Lolita es sin duda la figura más emblemática de esa lucha. Ya para terminar, María, si los oyentes quieren saber más de la vida de Lolita Lebrón, ¿qué libros, películas, páginas web les recomiendas? Desafortunadamente no hay muchas publicaciones sobre doña Lolita Lebrón. De hecho, hay que señalar que uno de los grandes éxitos del colonialismo estadounidense en Puerto Rico ha sido el relegar a un lado toda aquella parte de nuestra historia que tenga que ver con la lucha independentista. En los libros de texto del oficialismo, pues apenas una nota al calce, y solo recientemente es que ha tomado auge la investigación y las publicaciones sobre la historia del independentismo, sobre todo el nacionalismo puertorriqueño. Hay un libro, sí, de algún tiempo, publicado a mediados del 70, Federico Rives Tobar, se llama Lolita Lebrón, la prisionera, un libro exquisito, pero creo que muy difícil de conseguir. Recientemente se publicó en inglés y hasta donde sé no hay una traducción al español. Un gran libro de la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim, se llama Puerto Rican Nationalist Heroines, The Women That History Forgot, las mujeres nacionalistas puertorriqueñas, mujeres que la historia olvidó, donde se recoge no solamente la historia de Lolita, sino también de otras mujeres extraordinarias como Carmín Pérez, como doña Isabelita Rosado, como Juanita Ojeda, que como señala el título del libro, no han recibido el reconocimiento que merece, pero nos queda todavía mucho que hacer para rescatar la memoria de Lolita, y ese es uno de los objetivos de la celebración del centenario de Lolita y del colectivo Las Lolitas, el que el nombre de nuestra heroína nacional resuene en todas partes, y por eso también nuestro agradecimiento a ustedes que a través de esta entrevista nos permiten compartir a nuestra Lolita con toda Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, María, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la ex senadora puertorriqueña María de Lourdes Santiago. Con ella hacíamos un balance de la vida y legado de Lolita Lebrón al cumplirse 100 años de su nacimiento en 2019. María forma parte del colectivo Las Lolitas en su centenario. Ellas han organizado un año de actividades para celebrar la vida de esta luchadora independentista boricua. ¡Cierra la vista! Escuchabas a María de Lourdes Santiago hablando sobre la vida y legado de Lolita Lebrón. La entrevista se realizó para la edición 166 de Caribe Nuestro y se divulgó el 29 de mayo de 2019.